Hola mis queridos amigos, hoy vamos a conversar sobre un tema bastante controversial. Se trata de el cóctel de las contradicciones. Mis queridos amigos, en este mundo en donde hay permiso para todo lo que el hombre pueda crear y discrear, tenemos entonces en ese mundo de las contradicciones algo que rompe con nuestra capacidad de atención hacia las cosas. Porque de una manera sobrevenida, nosotros siempre estamos como dispuestos a buscarle como una especie de lógica a las cosas. Una lógica, por supuesto, que es justa para poder interpretar la realidad. Pero empezamos a observar que en el mundo de las jerarquías o en el mundo del posicionamiento de los seres en ese equilibrio de fuerzas, en donde el intelecto, el arte, la filosofía, una serie de elementos se disputan la prevalencia en esa atmósfera. Tenemos entonces al intelectual, al religioso, al líder X, a los artistas, a los cultos, pero cada quien. Yo recuerdo una canción de mi época juvenil de ese poeta, filósofo y artista como es Joan Manuel Serrat, que por generaciones nos ha traído una especie de reflexión cantada. Hay una canción en donde él habla fiesta, óiganla, fiesta se llama la canción. Entonces, en ese proceso, Serrat habla mucho de esas contradicciones sociales en donde cada quien aflora los vicios, vamos a decir así, de su posicionamiento social y lo que discurre de allí de esa pragmática, vamos a decir así. Entonces, cuando yo hablo de el mundo de las contradicciones o el cóctel de las contradicciones, me refiero a, digamos que la mayoría de nosotros, no yo por supuesto que trabajo la percepción de la realidad, pero la mayoría, el común denominador de inclusive la gente que lee y que son cultos, tienen el defecto de vivir la vida como se la relatan los demás, interpretar la vida como lo relatan los demás. Un poco lo que decía Krishnamurti, decía que el mundo se desempeña por imitación. O sea, el mundo se conduce por imitación. Es más fácil imitar que percibir la realidad a través de uno mismo. A eso me refiero. Entonces, sí, Krishnamurti decía eso, la gente se conduce por imitación. Entonces, hay amigos, o hay gente conocida que tienen su posicionamiento dentro de la cultura, pero que los paradigmas que siguen son paradigmas ajenos. Sus ideas son ideas tomadas
del común, sin pasarlas por un factor crítico, Tal vez sea por no entrar en una distonía o una especie de contradicción con la inercia misma, con ese proceso inercial en donde se dan las cosas. Por ejemplo, los cultos tienen aquí su estatus de cultura, pero en el discurrir de su proceder pasan a ser incultos, como cualquier mortal, sobre todo en la manifestación de sus caprichos, porque parece ser que como tienen el apelativo de cultos, abusan de ese proceso y entonces cometen imprecisiones que no tienen que ver con la cultura. Los grandes amigos, los que se atesoran como grandes valores dentro de la amistad y dentro del altruismo. Entonces son altruistas, pero basta con que tú transgredas cierto capricho de ellos para que los veas tan crueles, tan castigadores y tan faltas de capacidad del perdón y faltas de amor. Los altruistas, fíjate que estoy colocando dos situaciones antagónicas. Los religiosos. Pedro 23 dijo, Samuel 24 dijo, porque hacen juicio así a través de unos códigos que ellos tienen. Mateo 24 dijo que tal cosa y tal cosa y tal cosa, porque tal cosa y tal cosa debe ser tal cosa. Mateo 24. Me había interrumpido una llamada y picamos y seguimos. Entonces, Mateo 24 dijo. Entonces te señalan. Y tú te sientes así un mortal miserable. Te sientes así como, Mateo 24 dijo, entonces porque Miguel 52 dijo, yo me tengo que sentir innoble. Pero resulta que ese tipo que se asume como religioso, en su desempeño diario frente a la vida, tiene muchos cables pelados a nivel de las emociones, a nivel de la valoración de muchas cosas, su forma de rabiar, su forma de censurar, su forma de vengarse, su forma de manejar su ira, sus pasiones. Ese es el cóctel de las contradicciones. Entonces, la educación. Entonces, llega un tipo en el taxi y evoca la educación. Buenos días, la educación por delante. Y entonces el tipo se lanza una cotorra. Pero resulta que la educación, pero a mí me parece que tú me asaltes mi capacidad de atención y mi ser y estar, también es una mala educación. ¿Entiendes? Entonces, hay una serie de malas interpretaciones
desde un púlpito tomado por asalto. O sea, alguien toma por asalto el mundo de la cultura y desde allí genera una caprichosa interpretación de la cultura. Alguien asalta el púlpito de lo religioso y desde allí, motu propio, genera una interpretación de lo que es la religión. Y así sucesivamente se van creando una serie de contradicciones que solo cuando tú empiezas a percibir la realidad tal cual es cuando te das cuenta de que estás siendo víctima de un automatismo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Entonces, la mayoría de personas que se posicionan dentro de unos es lo que hacen es generar la vida o controlar tu vida a través de caprichos personales, a los cuales tú te subordinas. ¿Qué te parece? No hay ecuanimidad en eso. O sea, muchos de esos personajes no tienen el sentido de la ecuanimidad. Mis queridos amigos, esta reflexión la he hecho con ustedes con mucho cariño y espero pues que me acompañen en mis canales de YouTube, Nelo Arte Didáctico, Conociendo tu Mundo Interior, Eleazar Nelo Arte y Reflexiones y otros canalcitos que están por ahí gravitando. Así, mis queridos amigos, gracias por su compañía y nos seguimos viendo. Éxitos para todos.